Aquí, como ven, vamos a hablar un poquito de los deportes, ¿verdad? De los deportes. Quiero que usted tome ejemplo muchos deportistas históricos. Vamos a empezar con el fútbol americano, que el más sonado, para muchos el mejor de la historia, que es Tom Brady. ¿Y quién era Tom Brady? Él soñaba ser un mariscal de campo, un quarterback, pero antes de todo esto él fue despojado, le decían que no tenía el físico, no tenía el talento, y él empezó a trabajar mucho, a entrenar. De hecho, en Estados Unidos se maneja en el fútbol americano como que les llegan ofertas de las universidades a los futbolistas americanos, ¿verdad? Y pues a él no le llegaba ninguna carta, y al final él tuvo que empezar a mandar cartas a diferentes universidades, y lo que le dijeron, mejor que se dedicara al béisbol. Le dijeron que se dedicara al béisbol, pero le dieron una oportunidad en los Patriots, y al final fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol americano. Brady, una de las características que tenía era ese liderazgo que tenía. Tiene récords, por ejemplo, como el quarterback con más partidos en la historia. Tiene un récord histórico también de 250 victorias y solo 86 derrotas. Pero es un ejemplo. Tenemos que tomar en cuenta el liderazgo y la cabeza que él tenía a la hora. Ahí sí que tiene que ser como que distribuye, el que hace la magia dentro del campo, porque él es el que, digamos, es el que recibe el balón y tiene que dar un buen pase para poder hacer un touchdown. Y así es como los padres tienen que ahí sí que recibir la tutela, ¿verdad? Recibir eso y ver qué hacer con su familia, dar el mejor pase posible para que todo salga bien. Esa es la responsabilidad de un padre. Vámonos a Efesios capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, versículo 23. Gracias. Dice la palabra del Señor: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Los padres tienen que ser la cabeza del hogar, porque para eso fueron puestos. Tienen que pensar con la cabeza fría para tomar las mejores decisiones, porque a Tom Brady le tenían algo como que a él no se ponía nervioso. Él tenía la cabeza fría siempre, a pesar de que fuera las finales, él no le importaba, él iba con la cabeza fría, y así es como tienen que ser los padres. Así que a veces les toca como que ir a trabajar y todo, y a veces tienen que tomar decisiones importantes porque al final son la cabeza del hogar, pero tenemos que tomar en cuenta de que no importa lo que venga, no importa si es una decisión importante, hay que pensar con la cabeza fría, así como Brady lo hacía en su equipo, en los Patriots. Brady ganó 7 anillos en el Super Bowl, si no estoy mal es el quarterback con el más Super Bowl ganados, y tiene infinidades de récord. Pero es un ejemplo, ¿verdad? Y le vamos a poner a Brady el liderazgo, así como aquí lo vemos, Brady el liderazgo. Luego vamos a seguir con algo también, creo que es lo típico, ¿verdad? Que es el fútbol. Y cuando pensamos de fútbol, actualmente los máximos exponentes es Messi y Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Unos prefieren a Cristiano Ronaldo, otros prefieren a Messi, pero ahorita vamos a hablar de la disciplina de Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo
es uno de los jugadores más disciplinados. Él pues entrena cuando tiene vacaciones y no le importa, él sigue entrenando. Y ahí sí que hasta su hijo dijo que tenerlo como padre es un poquito complicado porque es muy exigente. Pero muchas veces los padres tienen que ser así, porque esa disciplina que tiene él tiene que ser un ejemplo para los hijos. Así los padres también tienen que ser disciplinados en varios aspectos para que los hijos los tomen como ejemplo, ¿verdad? Cristiano Ronaldo es el máximo anotador de la historia del fútbol con 973 goles, si no estoy mal. Ha ganado 5 Champions, ha ganado infinidad de títulos, balones de oro, pero eso se debe claramente a su disciplina, ¿verdad? Ahí sí que a poner su cuerpo como sacrificio. Vámonos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Solo que yo lo voy a leer en otra versión. Me dicen amén cuando lo tengan. En esta versión, que es en la nueva traducción viviente, dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. Uno de los sacrificios que tenemos que hacer, ahí sí que generalizando todos, pero muchas veces los hijos se enfocan mucho en los padres, y es la oración. Y es que todo está de la mano, y sí que la Biblia es cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, pero los hijos miran y tenemos que ser disciplinados en la Biblia, en la oración, si se puede en el ayuno, en muchas cosas, incluso en ir a la iglesia. Los hijos lo miran mucho, y sé que ahí sí que lo podemos tomar como hábito, ¿verdad? Pero la verdad tiene que ser parte de nuestra vida. Tenemos que ser muy disciplinados en eso, ¿verdad? Los padres tienen que ser muy disciplinados, aunque no quieran hacerlo, porque muchas veces a los padres, digamos, son muy disciplinados en el sentido de que a veces les toca madrugar para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque tienen que llevar el sustento diario. Y esa disciplina pues se admira. Obviamente cuando uno pues fue hijo y no trabajaba, no agradecía nada de esas madrugadas, porque ahí sí que uno era despreocupado, no pensaba. Pero ahora que yo trabajo me doy cuenta de los sacrificios que pues hacía mi papá, ¿verdad? De a veces madrugar, o incluso me acuerdo que me contaba de que tenía que ir a 3 tiendas diferentes, tendría que estar moviéndose de un lado para otro en el mismo día, y pues sin vehículo, a veces a pie, o a veces si había bus, pues bus, ¿verdad? Pero muchas veces esa disciplina se consigue mediante Dios, porque pues ahí sí que nuestro cuerpo lo que nos va a pedir es cama, lo que nos va a pedir es lo malo, ¿verdad? Nos va a dar esa pereza, porque al final pues, estamos hechos de carne, y por eso los padres tienen que mostrar esa disciplina y ser disciplinados con sus hijos, para que sus hijos crezcan con ese afán de poder seguir creciendo y decir: yo quiero ser como mi padre, ¿verdad? Quiero ser disciplinado así como mi padre. Luego vámonos con Messi, que le puse ejemplo. Messi pues, así que incluso es más pequeño que yo, pero Messi y Cristiano Ronaldo son los jugadores que más goles tienen. Como les había dicho, Cristiano 973 y Messi aproximadamente 910 goles. Son los 2 jugadores que más goles tienen en la historia. Y pues Messi es el jugador más goleador de Argentina, del Barcelona, es el jugador que más títulos tiene en la historia del fútbol.
tiene muchos récords, ¿verdad? Dicen que estamos hablando de deportistas que han rompido récords, han rompido muchos récords. Messi, una de las características que tienen y tenemos que tomar en cuenta y ver mucho es que camina mucho en el campo, ¿verdad? Y él camina mucho en el campo y no es como todos los jugadores que van y vienen, sino él camina y él sabe cuándo correr, dónde dar un pase. ¿Y por qué camina? Él camina mucho porque analiza todo el campo, ¿verdad? Está analizando siempre, caminando. Y cuando él sabe que tiene que correr o sabe cuando tiene que dar un pase, él ya digamos, va como que unos segundos atrás. Él analiza todo eso. Y los padres también tienen que ser así. Muchas veces los padres quieren correr ahí sí que le quieren dar lo mejor a sus hijos. Y eso es respetable, pero tienen que caminar antes de correr, analizar la situación, se puede o no se puede. Eso es lo que tienen que hacer los padres. A veces cuesta mucho porque ahí sí que estamos en Guatemala y muchas veces el sueldo pues no da para darle lo que quisiéramos, lo que quisieran de los hijos, pero muchas veces tienen que caminar para luego correr, analizar la situación siempre con la mente fría para dar un ejemplo. También otra de las características que tiene Messi, y es como que la verdad da un buen ejemplo, ¿verdad? Al final él no es como que un líder que ande gritando de un lado para otro, pero una de las características que tiene es de que él reconoce que su talento, su don que tiene es porque Dios se lo dio. Él en muchas entrevistas siempre dice que él no tuviera lo que tiene si no fuera por Dios, él no tuviera el talento que tiene si no fuera por Dios. Y su humildad, ¿verdad? Porque le preguntan si él es el mejor jugador de la historia o él es el mejor, y él simplemente dice que él no le interesa ser el mejor jugador, sino él simplemente lo hace porque le gusta y a él no le interesa los premios individuales. Pero parece que nos agradece, y los premios que tienen los padres, ahí sí que son sus hijos, ¿verdad? Y tienen que tratarlos con amor, tienen que ser el ejemplo, ¿verdad? Tienen que tener cuidado, por ejemplo, con su esposa, con ellos o con otras personas, ¿verdad? No tienen que darles el ejemplo de estar como que tratando mal a diferentes personas, incluso más que todo a su esposa, que es donde más conviven, ¿verdad? Ellos siempre, los hijos están al tanto de cómo es mi papá, y los hijos toman el ejemplo del papá, ¿verdad? Porque al final, no sé si mi padre me estaba comentando de que un hogar es más cristiano cuando el padre va a la iglesia. No sé si vos estabas hablando de eso, ¿verdad? Pero la cuestión que hay más porcentaje cuando el padre va a la iglesia que cuando la madre va a la iglesia. Y ese es el ejemplo que tiene que dar el padre, porque si queremos que nuestros hijos también anden en rectitud y busquen a Dios, es importante que los padres den el ejemplo de poder, de que ellos siguen a Cristo, ¿verdad? Vámonos a Proverbios capítulo 20, versículo 7. Proverbios capítulo 20, versículo 7, dice la palabra del Señor: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Tenemos que caminar con integridad. ¿Por qué? Porque una, pues vamos a darle el ejemplo a nuestros hijos, y otra, pues los hijos van a llevar esas bendiciones luego de nosotros, ¿verdad? Y lo que quieren los padres es lo mejor para los hijos, pues tiene que caminar con integridad, que es muy importante, así como lo dice aquí la palabra del Señor.
Luego nos vamos con otro jugador, así que muy importante en el básquetbol, que es Michael Jordan. Michael Jordan, que es caso similar como Tom Brady, que pues le decían que no tenía la altura, no tenía el talento, pero él al final pues él perseveró, ¿verdad? Él fue como que caía, se levantaba, y como dice la palabra del Señor, vámonos a Proverbios 24, versículo 16. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Muchos padres pueden llegar en ese momento de que caen y dicen que ya no quisieran ser padres, ¿verdad? O se desesperan porque al final, bueno, en general los hombres pues se guardan todo en uno, ¿verdad? Muchas veces los hombres no hablamos, los padres no hablan porque ellos tienen que cargar con todo eso y ellos, pues, pero llega el tiempo de que el cuerpo llega al límite y ya no quieren saber nada, pero tienen que entender de que si 7 veces caemos, pues 7 veces nos vamos a levantar, se van a levantar. Si 100 veces caen, pues 100 veces se van a levantar. Y gracias a Dios, pues los padres entienden la mayoría de los padres entienden muchas veces eso de que tienen una responsabilidad, que pues si no hay hijos es su esposa, y si hay hijos pues son sus hijos y sus esposas, de que si caen tienen que levantarse porque tienen a su familia esperándolos. Entienden de que caen, pero tienen una familia a la cual pues tienen que comer, ¿verdad? Y Michael Jordan, pues a pesar de que le negaran muchas veces eso, pues él siguió perseverando y al final creció 10 centímetros y fue, si no estoy mal, el mejor jugador en todas las universidades. Fue convocado a un equipo que es los mejores universitarios. Cuando pues los Bulls de Chicago ya lo contrataron, lo ficharon, le fue mal. Era el mejor, ¿verdad? Pero perdía, y había un equipo en especial con el cual siempre perdía, que era, si no estoy mal, los Pistons, así se llama, ¿verdad? Mi favor, que sabe de básquetbol, yo no mucho, pero siempre perdía contra ese equipo. Si no estoy mal, perdió 3 veces, pero porque ya les sabían el juego. Michael Jordan era uno de los jugadores más temidos por su talento, por su salto, de como le decían Iron Jordan. Y el que hizo no cayó, le decían como que no, que para qué, si no, como que no se ponía la camiseta, ¿verdad? No daba nada por el equipo porque siempre perdían y nunca ganaban. Pero él no se rindió, él en vez de decir no, hasta aquí, él perseveró y puso a entrenar su cuerpo, porque como le ganaban era en fuerza, ¿verdad? Ellos usaban su físico para ganarle a Jordan y era así como lo detenían. Él no dijo hasta aquí, sino él se puso a trabajar en su cuerpo, ganó masa muscular, no muy me acuerdo, como solo 20 kilos de músculo, y gracias a eso de que él se puso esa disciplina, fue como ganó 3 finales seguidas, e incluso eliminaron al equipo que siempre les ganaba, pero gracias a que él perseveró. Y luego pues cayó otra vez porque su padre, cual era muy íntimo con él, pues falleció y él se retira del básquetbol. Ya no quería saber nada y siguió el sueño de su padre, el cual era el béisbol. Él se fue a jugar béisbol, pero al final terminó regresando. Él, después de haber caído nuevamente, él perseveró, regresó
al básquetbol, a la NBA, y solo llegó a ganar, si no estoy mal, otros 3 títulos. De hecho, él tiene el récord histórico de 6 finales jugadas, 6 finales ganadas, nunca ha perdido una final. Ha perdido partidos pues, de playoff, pero nunca perdió una final. Y es un ejemplo el cual nos enseña de que a pesar de que caigamos, nos tenemos que levantar, tenemos que ver cómo mejoramos. Ahí sí que tenemos un aguijón ahí, sabemos que algo nos está costando dejarlo, algo nos está costando disciplinar nuestro cuerpo, pues tenemos que buscar la forma cómo vencer a ese mal, porque muchas veces obviamente el enemigo nos quiere ver mal, ¿verdad? Y muchas veces él sabe en qué fallamos y él pone enfrente para que fallemos. Él siempre pone el pie para que nosotros tropecemos nuevamente, pero por eso tenemos que buscar, ya sea de personas, y primeramente buscar de Dios para que ese tropezón que pone el enemigo ya no nos afecte. Y si caemos, Dios sabe que vamos a caer, nos tenemos que levantar, pero si nos levantamos tenemos que caer, tenemos que levantarnos renovados, intentar ya no caer en lo mismo. Siempre van a haber nuevas cosas en las cuales vamos a poder caer, pero siempre es una nueva experiencia para poder levantarse y renovarnos y poder vencer ese mal que el enemigo pone en nuestras vidas día con día, porque ahí sí que el poder de Dios es mucho más poderoso que el enemigo. Ahí sí que el enemigo no tiene nada que hacer con Dios, pero por eso es importante saber de Dios y pedirle a Dios de que aleje al enemigo. Pero el más importante pues es Cristo, ¿verdad? Ahí sí que Tom Brady, Michael Jordan pueden tener anillos de los mejores jugadores, Cristiano, Messi pueden tener los récords, pueden tener balones de oro, pueden tener Champions League, pueden tener ligas, pero ninguno nos va a llevar a la salvación. El único que nos va a salvar a todos aquí, padres, madres, hijos, pues es Jesús, ¿verdad? Así que muchos fueron MVP en cada rama que ellos se desempeñaron, pero así que Cristo es el MVP de toda la humanidad, de toda la historia, porque Él es el único que nos puede traer salvación, el único que consiguió la salvación para todos nosotros, a pesar de que no lo merecemos. Él es el único que lo hizo, y Él cuenta ahí sí que Él es perfecto, y Él cuenta con liderazgo, disciplina, ejemplo, perseverancia. Ahí sí que Él cuenta con muchas cosas buenas. Y todo lo encontramos en la Biblia. Si nos ponemos a analizar cada situación que vivió Jesús, podemos encontrar liderazgo, podemos encontrar disciplina, podemos encontrar ejemplo, podemos encontrar perseverancia. Él es el verdadero ejemplo, y aunque admiremos a estos deportistas, pues obviamente ni uno de estos nos va a traer salvación, porque Cristo es ahí sí que el camino, la verdad y la vida. Vámonos a Juan capítulo 10, versículo 27. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Una de las cosas importantes del liderazgo es conocer a nuestras ovejas, o en este caso los padres tienen que conocer a su familia, porque muchas veces el padre quiere ser como que el rey opresor, ¿verdad? No sabe qué está pasando su esposa o sus hijos, pero ellos ahí sí que quieren que ellos hagan lo que el padre quiere, pero
no es que la familia lo esté siguiendo, sino que pues para evitar conflictos ellos pues hacen lo que dice el padre, pero el padre tiene que hacer como Jesús, que Él conoce a sus ovejas. Usted tiene que conocer a su familia. Usted tiene que sentarse y preguntar cuál es el problema. Tiene que, un líder, ahí sí que un líder es el que va enfrente, ¿verdad? Es como, si tomamos en cuenta los jefes simplemente dan órdenes y están sentados ahí, pero un verdadero líder pues está ahí con sus, como aquí dice, con sus ovejas, como aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Usted tiene que ser que su familia lo sigue, pero porque lo admira, porque sabe el sacrificio que usted está haciendo, no que lo sigan por temor, sino por admiración. Tiene que ser ese líder. Ahora vámonos a Marcos capítulo 1, versículo 35. Me dicen amén cuando lo tengan. Levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esa es disciplina que muestra el Señor, porque está madrugando para ir a orar. Dice que a pesar de que Él vino a hacer carne, pues muestra esa disciplina y nos muestra que también podemos ser disciplinados y poder madrugar y poder orar. Es uno de los ejemplos que Jesús nos dio y es uno de los ejemplos que podemos mostrar a nuestros hijos. Esa disciplina de poder levantarnos y poder orar, poder leer la Biblia y claro, poder madrugar para poder ir a trabajar, para llevar el sustento diario a sus familias. Es uno de los ejemplos que nos deja que él también tuvo disciplina. Ahora vámonos a Juan capítulo 13, versículo 15. Me dicen amén cuando lo tengan. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, tenemos que leer la Biblia para saber cómo fue Jesús, qué hizo Jesús, cómo se comportaba, escudriñar su vida, ¿verdad? Tenemos que tomar el ejemplo, y así como Jesús es el ejemplo, nosotros también, los padres también tienen que tener el ejemplo a su familia, ¿verdad? Tienen que ser el ejemplo para sus hijos y comportarse como tal para que sus hijos crezcan como es debido, ¿verdad? Aunque yo sé que pues los hijos somos muy rebeldes, llegamos a una edad pues, que tenemos esa rebeldía, pero a pesar de eso el padre siempre tiene que seguir dando el ejemplo para poder venir y regañarnos, ¿verdad? Porque no vamos a poder venir a regañar al hijo y nosotros no somos el ejemplo, por eso tenemos que comportarnos de la mejor manera, ser ejemplo para nuestra familia. Y yo sé que tal vez el hijo puede ser rebelde, puede estar en una edad rebelde, pero cuando crezca ya él va a madurar y va a decir, mi papá no se comportaba así, mi papá hacía esto. Y va a llegar el momento que el hijo va a pedir perdón a su padre por haberse comportado de esa manera, porque siempre llega el momento, porque como aquí lo he dicho, he tenido muchos comportamientos malos, pero ya cuando crecí me di cuenta del sacrificio que mi padre hacía, que mi madre hacía. Por ejemplo, uno de los ejemplos que me dio mi papá fue, yo he sufrido mucho con sueños, con sonambulismo y todo eso. Pero cuando tenía pesadillas, mi papá venía y me ponía a orar, me decía, mira, ponete así, y se ponía a orar conmigo. Ya cuando yo estaba grande, pues tal vez no sabía por qué, porque al final no sabía mucho de Dios, no sabía mucho de Jesús,
pero era algo que a mí me tranquilizaba. Pero ¿por qué lo hacía? Porque mi padre me lo enseñó. Fue el ejemplo que él me dio, y ya de un poco, digamos, unos 12, 13, 14 años, pues ya lo hacía yo solito porque me tranquilizaba, ya que mi padre me lo enseñó. Pero ya de grande él me lo enseñó, pero el que estaba ahí era Dios tranquilizándome. Ya me di cuenta de que ese ejemplo sirvió para hacerlo de grande. Ahora vámonos a Lucas 22:42. Lucas capítulo 22, versículo 42. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él perseveró en ese momento porque él sabía lo que iba a ir a padecer, él sabía cómo lo iban a tratar, cómo lo iban a golpear, todo el sufrimiento que él iba a llevar, que Jesús iba a llevar, pero como dice, que sea la voluntad de él y no la mía, dice aquí. Él no dijo, no tiró las toallas y dijo, no quiero ir a sufrir eso, sino él sabía que tenía que hacerlo por todos nosotros para que pudiéramos llegar y ser salvos, para que pudieran perdonar todos los pecados de toda la humanidad, ¿verdad? Simplemente reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador de todo corazón. Él sabía la misión que tenía era grande y no la dejó a medias, sino él perseveró, sabiendo de todo lo que iba a sufrir, todo lo que le iba a doler. Él perseveró y cumplió la misión que tenía, que era, ahí sí que salvar a la humanidad, ¿verdad? Pero gracias a Dios, él lo hace, no tira la toalla, así como muchas veces lo hemos hecho. A veces decimos, no, hasta aquí, ya no aguanto, pero siempre hay algo por lo cual seguir adelante. Siempre ahí tenemos, muchas veces no ponemos esos problemas en Jesús, muchas veces queremos llevarnos todas las cargas, pero ahí está Jesús para que nosotros perseveremos día con día, perseveremos, nos levantemos. Así que 7 veces podemos caer, pero 7 veces nos vamos a levantar. Por eso es un ejemplo de que venga lo que venga. Es decir, que los padres muchas veces aguantan todo para que sus hijos estén de la mejor manera. Ahora vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice la palabra del Señor: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los padres pues tienen que amar a sus esposas, a sus hijos, y básicamente tienen que entregar su cuerpo por ellos, ¿verdad? Porque muchos padres pues, o muchos hombres en general, pues tienen que hacer trabajos muy riesgosos. Por ejemplo, me acuerdo, mi papá por su trabajo se ha explotado el dedo del pie y se ha explotado el dedo de la mano. Pero ahí sí que son trabajos que los padres hacen por sus hijos, y pues ahí sí que lo hacen, son sacrificios pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se arriesgan tanto? Muchas veces lo hacen por los hijos, por las mujeres, pero son sacrificios ahí sí que tienen que hacer muchas veces, y tienen que amar a sus esposas, amar a sus hijos, así como Cristo amó a la iglesia. Tenemos que intentar tener ese amor que Cristo tuvo hacia la humanidad. Y por último, vámonos a Josué capítulo 24, versículo 15.
Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuestra casa tiene que servir a Jehová. Muchas veces dicen que no hemos tenido el mejor ejemplo de un padre. Muchas veces, de hecho, no han tenido ni un padre, o ha tenido, digamos, un padre ahí, pero no presente, ¿verdad? Pero por eso, los padres que están actualmente aquí tienen que romper esas cadenas, y si no tuvieron el buen ejemplo de un padre, pues ser ustedes el que den el ejemplo a sus hijos. Romper esas cadenas, y si mi padre fue así, yo también voy a ser así. Pero no, si mi padre fue así, por ejemplo, con el alcohol, con el machismo, con cualquier cosa mala que se pueda imaginar, yo entonces no voy a ser así, sino voy a ser mejor y voy a mostrar que yo sí puedo. Tienen que hacerlo así, porque ahí sí que tienen que romper esas cadenas, esas maldiciones que nos tienen muchas veces atados y no queremos dejarlas ir. Pero el único que puede romper esas cadenas y quitar ese orgullo para ser un ejemplo es Dios. Dios es el único que puede romper esas cadenas, y desde ya, digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. La casa de todos los que estamos aquí, pues tiene que servir a Jehová, y desde ya creámoslo, y desde ya, digamos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que espero, padres de familia, que pues Dios haya hablado a su vida, y si están aquí es porque Dios les dio una palabra. Dios los ve como alguien especial, Dios los ve como unos padres esforzados. Y si posiblemente ahí sí que no conozco la vida de cada uno de los que están aquí, y si en algún momento no fueron buenos padres, pues ahí sí que es ya estamos a tiempo de ser los mejores padres del mundo, porque aunque nuestros hijos ya estén grandes, siempre son el ejemplo para sus hijos. Siempre, nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde, y podemos dar el mejor ejemplo para que nuestros hijos sigan viéndonos, para que sus hijos digan, mi papá tuvo ese cambio, gracias a Dios. Así que Dios me los bendiga, hermanos, y espero que Dios haya hablado a sus vidas.